Eran las 5:30 de la mañana, cuando Elías Brandon salió de casa por última vez, o al menos eso creía el mundo. El ingeniero de 38 años, meticuloso y reservado, había planeado durante semanas su supuesto viaje a Berlín. Todo parecía encajar: maletas preparadas, itinerario en su correo, mensajes programados a sus colegas. Lo que nadie sabía era que en el sótano de su propia casa había estado construyendo algo mucho más importante que un viaje: una salida. Durante meses, Elías había sentido que algo no iba bien en su matrimonio con Liana. Ella estaba distante, ausente incluso en las cenas familiares. Las noches eran silenciosas, los mensajes en su teléfono sospechosamente borrados. No era celoso, ni dado a las suposiciones, pero su instinto le decía que debía prepararse para lo peor. La madrugada de su desaparición, Elías no fue al aeropuerto. En lugar de eso, bajó al sótano, activó las cámaras que había instalado secretamente en la casa y selló la entrada oculta detrás de una estantería falsa. Afuera, las noticias no tardaron en difundirse. Un avión que viajaba de Seattle a Berlín se había estrellado en el Atlántico Norte. No hubo sobrevivientes. Los días siguientes fueron un torbellino. Liana fue llamada a identificar los objetos personales encontrados entre los escombros. Una cartera, un reloj, una chaqueta, todos pertenecían a Elías. Las imágenes de su viuda en lágrimas circularon por todos los canales. Los amigos y familiares se unieron en su dolor. Todo parecía claro: Elías Brandon había muerto en un trágico accidente. Pero mientras el mundo lloraba, Elías observaba. Desde su refugio subterráneo seguía cada movimiento de Liana, y fue ahí donde comenzaron las verdaderas dudas. La primera noche tras la confirmación oficial de su muerte, Liana no durmió en su habitación. A la mañana siguiente comenzó a cambiar contraseñas. Eliminó perfiles compartidos, guardó sus fotos juntos. Elías observó en silencio cómo la casa se transformaba. En menos de 48 horas, un cepillo de dientes masculino que no era suyo apareció en el baño. Botellas de licor diferentes, un par de zapatos desconocidos en la entrada. Aún así, se esforzaba en mantener la calma. Tal vez era su manera de sobrellevar el duelo. Tal vez necesitaba avanzar, pero cada acción parecía calculada, fría. Elías, que había empezado este experimento para enfrentar sus sospechas sobre una posible infidelidad, ahora se encontraba frente a algo que no había previsto. La velocidad con la que Liana se adaptaba no era normal. Las rutinas cambiaban. Las llamadas eran más frecuentes, siempre en habitaciones cerradas. La presencia de un extraño en su hogar, aunque esporádica, comenzaba a ser inquietante. Desde las pantallas que iluminaban la penumbra de su escondite, Elías anotaba cada detalle. Sus sospechas se confirmaban, pero con cada día que pasaba, la historia que estaba presenciando se volvía más oscura. Lo que empezó como un simple plan para descubrir la verdad sobre su esposa se transformaba en algo mucho más peligroso. Y aunque en ese momento él aún no lo sabía, el verdadero horror apenas comenzaba. Los días siguientes se deslizaron como cuchillas invisibles en la mente de Elías, quien no dejaba de observar desde su encierro subterráneo cada movimiento que sucedía arriba, en la casa que una vez consideró su hogar seguro. La normalidad había desaparecido por completo, y el vacío fue reemplazado por señales inquietantes que, aunque sutiles al principio, comenzaron a consolidar un patrón difícil de ignorar. La tarde del tercer día desde su desaparición oficial, un hombre llegó a la puerta principal sin previo aviso, vistiendo un traje gris impecable y portando un maletín que parecía demasiado pesado para alguien que solo venía a presentar condolencias. Su nombre era Richard Dane, según indicó con voz profesional cuando Liana abrió la puerta. Se presentó como agente de seguros, enviado para asistir con el difícil trámite que toda viuda debía enfrentar en circunstancias tan dolorosas. Elías, viendo todo a través de las cámaras, sintió un escalofrío. Había algo en la soltura de los gestos de Richard que resultaba demasiado cómodo para alguien que acababa de conocer a la esposa de un hombre presuntamente muerto.
La conversación, captada en un audio nítido, no dejó dudas. Liana no dudó ni un segundo en proporcionar los documentos que Richard requería. Firmó formularios con la frialdad de quien revisa una lista de compras. Ni una lágrima, ni una vacilación. Elías se inclinó hacia la pantalla, intentando encontrar alguna fisura en aquella serenidad, pero no había nada, solo firmeza y premura. Al caer la noche, cuando el visitante se fue, Elías accedió al sistema de monitoreo de la casa y, con manos temblorosas, localizó el último registro bancario en la computadora personal de Liana. Lo que encontró lo dejó sin aire. Una transferencia directa de $2.3 millones había sido procesada apenas una hora después de la firma de los documentos. El beneficiario, Liana Brandon. La frialdad de los números confirmó sus peores sospechas. No se trataba de un proceso burocrático o una medida de prevención económica. Esto era ejecución pura y sin remordimientos de un plan previamente orquestado. La obsesión de Elías por entender la magnitud del engaño lo llevó más allá. Accedió a bases de datos públicas y privadas, aprovechando sus conocimientos técnicos. La revelación fue devastadora. Richard Dane no era simplemente un agente de seguros. Bajo otro nombre, tenía antecedentes penales relacionados con fraudes financieros complejos, lo que incluía manipulación de documentos y estafas a gran escala. Elías comprendió que no estaba lidiando con una traición pasional, sino con un entramado criminal. Esa noche, la angustia se mezcló con la desesperación cuando intentó por primera vez abandonar su refugio. La sensación de encierro era insoportable, pero la urgencia de intervenir era aún mayor. Subió en silencio, calculando cada paso para evitar ser detectado. Al llegar al pasillo principal, descubrió que el sistema de seguridad había sido modificado en su ausencia. La alarma antes configurada por él mismo ahora respondía a nuevos códigos. Frustrado y atrapado, retrocedió a su escondite, sintiendo por primera vez que el control que había mantenido hasta entonces se desmoronaba. Cada segundo pesaba como plomo. En su mente, las piezas comenzaban a encajar en una narrativa mucho más siniestra que la simple infidelidad. Su desaparición no era solo conveniente, era necesaria para otros. La noción de que su autoimpuesta reclusión podía convertirse en su tumba silenciosa lo golpeó con fuerza. Elías, con el rostro cubierto de sudor frío, entendió finalmente que el juego había cambiado. La traición era solo la superficie, lo que se escondía debajo era mucho más profundo, mucho más peligroso. El miedo había dejado de ser una sensación pasajera para convertirse en la única constante en la vida de Elías. Cada segundo dentro del sótano era una tortura mental que lo empujaba a la paranoia y lo mantenía alerta como nunca antes. La noche en que decidió actuar no fue producto del impulso, sino de un cálculo preciso alimentado por la desesperación. Sabía que no podía hacerlo solo. Por eso, después de días evaluando riesgos, decidió contactar al único hombre en quien todavía confiaba, Lawrence Wood, su viejo amigo y abogado, un hombre meticuloso y discreto que había demostrado su lealtad incontables veces. Usando el antiguo módem que había instalado años atrás para emergencias, Elías estableció una conexión rudimentaria, lenta pero segura. Envió un paquete de datos cifrado que incluía videos, grabaciones de audio y extractos de las transacciones bancarias. El mensaje era claro y breve, pero contenía todo el peso de la verdad. Estoy vivo. Necesito tu ayuda. Apenas completar la transmisión, apagó el sistema y volvió a la oscuridad, su mente dividida entre la esperanza y el terror. Sin embargo, el reloj no se detenía, y el enemigo parecía moverse a un ritmo aún más frenético. A la mañana siguiente, Elías observó con creciente inquietud cómo Liana y Richard mantenían una reunión inusualmente larga en la sala de estar. Ella vestía de manera relajada, como si el duelo ya fuese parte del pasado, mientras Richard esparcía papeles sobre la mesa con gestos decididos. A través de las cámaras, Elías captó frases sueltas que helaron su sangre. Hablaban de agentes inmobiliarios, de renovaciones profundas
y de acelerar la venta de la propiedad. El plan estaba en marcha y no había vuelta atrás. La rapidez con la que querían deshacerse de la casa solo significaba una cosa: borrar todo, rastro, incluido el sótano donde él se ocultaba. Los siguientes días fueron una pesadilla de martillazos y polvo. Los trabajadores entraban y salían sin descanso, arrancando alfombras, derribando paredes y comenzando a planificar la demolición de ciertas áreas estructurales. La entrada secreta de Elías, aunque todavía oculta, estaba en peligro. La situación se agravó cuando una noche las luces del refugio comenzaron a parpadear. El sistema eléctrico, sobrecargado por las reparaciones en la casa, falló parcialmente. Las cámaras exteriores quedaron fuera de línea y Elías perdió visibilidad. La oscuridad se volvió su peor enemiga. Ya no podía anticipar movimientos ni escuchar conversaciones. Solo el eco de los martillos arriba le recordaba que el tiempo se acababa. Decidió arriesgarse. Esperó hasta la madrugada, cuando el silencio reinó, y salió del sótano por primera vez en semanas. Se movió como un fantasma entre las sombras, recogiendo víveres que había escondido previamente en el garaje. Fue entonces cuando casi comete un error fatal. Mientras rebuscaba en la despensa, escuchó pasos. Se escondió tras la puerta, conteniendo la respiración, mientras Richard pasaba a escasos metros hablando por teléfono. Las palabras fueron tan breves como contundentes. En cuanto acabemos con esto, todo será nuestro. Elías entendió que su rol en la historia no era solo el de un desaparecido. Era un obstáculo, un problema pendiente. Volvió al sótano temblando. Esa noche no durmió. Reconfiguró lo que pudo del sistema eléctrico, revisó sus grabaciones y esperó. La calma fue rota al día siguiente, cuando las cámaras volvieron brevemente y revelaron algo inquietante. Richard había desaparecido de la casa. Su ausencia repentina era una señal inequívoca de que algo estaba en marcha. Elías, atrapado y con las paredes literalmente cerrándose sobre él, aceptó la amarga verdad. La demolición ya no era solo un trámite, era una sentencia. Su escondite ya no era un refugio, se había convertido en una trampa. La noche cayó pesada sobre Elías, quien en la penumbra de su sótano sentía cómo cada pared se acercaba lentamente a él, como si intentaran aplastarlo en un silencio mortal. No había escape visible, pero el instinto de supervivencia lo mantenía despierto, planificando y observando mientras sus manos temblaban por la mezcla de cansancio y miedo. La figura de Lawrence Wood se convirtió en su única esperanza, su única cuerda en medio de un abismo creciente. Del otro lado, Lawrence no perdió tiempo. Después de recibir los archivos de Elías, activó contactos discretos dentro del sistema judicial y de las fuerzas del orden. No podía acudir a la policía, sin pruebas sólidas, pero sí podía mover hilos en la sombra. Mientras tanto, Elías no descansaba. Sus cámaras, aunque cada vez más inestables, registraban momentos que parecían piezas de un rompecabezas siniestro. Vio cómo Liana recibía visitas en horarios extraños. Hombres que jamás había visto antes llegaban, hablaban en susurros y se marchaban dejando paquetes envueltos sin etiquetas. Cada gesto de ella era automático, carente de emoción, como si todo fuera parte de un plan ensayado hasta la perfección. Elías sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Empezó a recopilar más pruebas, revisando grabaciones anteriores y rastreando movimientos bancarios. Lo que encontró fue aún más alarmante: documentos de herencia falsificados fechados, incluso antes de su supuesta muerte. Liana no solo había planeado beneficiarse de su desaparición, sino que lo había hecho con premeditación escalofriante. El aire en el sótano se volvió más denso. La ventilación, afectada por las obras de remodelación arriba, comenzó a fallar. La comida escaseaba, el agua se estaba agotando y su cuerpo comenzaba a resentirlo. La fatiga mental se mezclaba con la física, creando un cóctel peligroso de desesperanza y lucidez intermitente. Una noche, cuando el silencio era tan profundo que los latidos de su corazón parecían gritar, escuchó una conversación que heló su sangre. Desde el suelo,
con la oreja pegada a las rendijas del sistema de ventilación, captó las voces de Liana y Richard. Las palabras eran pocas, pero demoledoras. Tiene que desaparecer del todo, no pueden quedar rastros. Elías cerró los ojos, tragando saliva, comprendiendo que la situación había cruzado un límite del que no había retorno. Ya no era solo una traición económica o emocional, era una amenaza directa a su vida. Mientras tanto, Lawrence avanzaba. Gracias a sus gestiones, un investigador privado vinculado con la fiscalía comenzó a atar cabos. Pronto descubrió que Richard no solo tenía antecedentes, sino también vínculos con empresas fantasmas utilizadas para lavar dinero. La conexión entre Liana y esas operaciones se hizo imposible de negar. De vuelta en la casa, los obreros trabajaban sin descanso. Elías podía escuchar cómo las paredes eran derribadas. Los muebles desaparecían. Cada objeto personal que alguna vez definió su hogar era empacado o destruido. Era como si quisieran borrar todo rastro de que él alguna vez existió. Esa noche, cuando el nivel de oxígeno cayó peligrosamente, supo que debía tomar una decisión inmediata. No podía quedarse más. No podía confiar en que Lawrence llegaría a tiempo. El reloj corría, y cada tic significaba una posibilidad menos de salir con vida. Elías, agotado hasta el alma, entendió que había pasado de ser un observador a convertirse en el objetivo final. El aire en el refugio se había vuelto insoportable, denso como una manta, que lentamente lo asfixiaba mientras Elías sentía que cada respiración era un esfuerzo monumental para mantenerse consciente en medio de la desesperación. El silencio absoluto había sido reemplazado por un zumbido constante de maquinaria pesada y golpes metálicos provenientes del piso superior. Cada martillazo resonaba en sus huesos como un recordatorio cruel de que su tiempo se agotaba sin compasión. Sus manos, antes firmes y calculadoras, ahora temblaban incontrolablemente mientras tomaba la decisión más peligrosa de su vida. Debía salir, debía encontrar una salida antes de que aquel sótano se convirtiera en su tumba sellada para siempre. La idea del túnel de servicios abandonado, que recorría las entrañas del vecindario, surgió como la única posibilidad real, un pasadizo olvidado que él mismo había descubierto años atrás durante la instalación de un sistema eléctrico, alterno que jamás pensó utilizar para escapar. Sin perder un segundo, comenzó a retirar frenéticamente paneles del suelo, con los dedos lastimados y las uñas rotas, cavando como un hombre que conocía el precio de la derrota. Cada movimiento era doloroso, cada metro que avanzaba lo acercaba, tanto a la esperanza como al abismo, pues el estado del túnel era deplorable, repleto de escombros, humedad y un hedor nauseabundo que provocaba arcadas, pero no tenía opción. Arrastrándose entre las sombras, guiado solo por la tenue luz de una linterna que parpadeaba traicionera, Elías avanzaba mientras su mente luchaba por mantenerse enfocada en el objetivo, aunque su cuerpo comenzaba a ceder. La falta de agua lo había debilitado. La comida enlatada de días atrás no bastaba para sostenerlo, y el insomnio erosionaba su juicio, convirtiendo cada sonido en una amenaza y cada sombra en un presagio. A pesar de ello, seguía adelante, impulsado por la certeza de que arriba las cosas se volvían más peligrosas con cada hora. Las noticias que logró interceptar en sus últimos accesos a la red lo confirmaron. Los medios comenzaban a cuestionar la legalidad de la millonaria póliza cobrada por Liana, y el nombre de Richard ya resonaba en círculos donde solo mencionarlo era motivo de sospecha. El escándalo se gestaba silenciosamente, pero para Elías eso no significaba salvación inmediata. Esa noche, oculto tras la rejilla del sistema de ventilación, escuchó la frase que lo empujó definitivamente al borde del abismo. Esta noche. Debe resolverse todo, no pueden quedar rastros. Su respiración se congeló, su corazón se aceleró como nunca antes, y la última chispa de supervivencia encendió en él una determinación feroz. No podía esperar a que el caos arriba lo alcanzara. Esa madrugada, sin mirar atrás, reunió lo poco que le quedaba. Una botella de agua medio vacía,
un par de pilas adicionales y su vieja navaja oxidada. Con el rostro cubierto de sudor y tierra, comenzó a forzar la reja del túnel mientras el eco de pasos lejanos indicaba que arriba la cuenta regresiva había comenzado. Sabía que un error sería su fin, pero quedarse no era una opción. Con un último empujón desesperado, se deslizó dentro del oscuro y estrecho pasaje, alejándose de la vida que conocía y adentrándose en la incertidumbre. El túnel era un laberinto opresivo que devoraba cada gramo de energía de Elías, mientras avanzaba a ciegas entre el barro, el óxido y los ecos de su propia respiración entrecortada, sabiendo que cualquier error podía dejarlo atrapado en la oscuridad para siempre. Sus manos, cubiertas de heridas abiertas, se aferraban a las paredes húmedas como única guía en un trayecto que parecía interminable, pero el miedo a ser encontrado superaba cualquier dolor físico que intentara detenerlo. Mientras él peleaba por salir, en la superficie la historia comenzaba a fracturarse de manera inesperada. Lawrence había logrado más de lo que Elías hubiera imaginado en tan poco tiempo. Impulsado por la gravedad de las pruebas recibidas, había logrado involucrar a un contacto de la Fiscalía que en cuestión de días armó un pequeño equipo para rastrear a Richard Dane, cuyas actividades previas habían dejado un rastro de inconsistencias imposible de ignorar. Fue así como en una operación silenciosa y casi accidental, los agentes dieron con un vehículo sospechoso abandonado en las afueras de la ciudad, un coche que Richard había registrado bajo un nombre falso y que ahora, en medio del caos, parecía olvidado. Lo que encontraron en el interior cambió el rumbo de toda la investigación en un instante. Dentro del maletero, encontraron pruebas de un crimen que alteró radicalmente el curso de la investigación. Los peritos, tras un examen inicial, concluyeron que la víctima había muerto antes del accidente aéreo que supuestamente cobró la vida de Elías. Y aunque su identidad fue difícil de establecer, debido al estado en que se encontraba, los investigadores no tardaron en deducir su función en el macabro plan. Era la pieza que había servido para encubrir la desaparición real. La noticia no tardó en llegar a Lawrence, quien comprendió al instante la magnitud de la revelación y presionó para que el caso cambiara de categoría. Lo que hasta ese momento se veía como un fraude de seguros se transformó de golpe en una investigación por homicidio premeditado y conspiración. Mientras tanto, Elías alcanzaba el final del túnel, exhausto, con la garganta seca y la vista nublada por la falta de oxígeno. Empujó la pesada rejilla final, con la fuerza que apenas le quedaba, emergiendo entre la maleza de un terreno baldío a las afueras de la ciudad, donde el cielo nocturno parecía burlarse de su estado lamentable. Apenas podía sostenerse en pie cuando un coche se detuvo a pocos metros de él. La puerta se abrió y de ella descendió Lawrence, cuya expresión mezclaba incredulidad y alivio. Sin palabras, ayudó a Elías a entrar al vehículo y lo cubrió con una manta mientras aceleraba, lejos de la zona, rumbo a un lugar seguro. Durante el trayecto, Elías apenas podía procesar la realidad, pero la voz de Lawrence lo sacudió con una frase que destrozó cualquier intento de negación. Encontraron un cuerpo. Nunca estuviste en ese avión. La revelación fue tan devastadora como liberadora. Liana y Richard no solo habían planificado su desaparición, habían fabricado su muerte para cerrar el ciclo. La noticia corrió como pólvora. Los medios, que hasta entonces solo especulaban sobre el fraude, transformaron el caso en un escándalo nacional. El rostro de Elías reapareció en cada pantalla, no como una víctima de accidente, sino como la prueba viviente de un plan siniestro que había fracasado. En la antigua casa, ahora escenario de la traición absoluta, Liana y Richard comprendieron que su juego había terminado. Lo que antes era un fraude encubierto se convirtió en una acusación de asesinato. Elías, envuelto, en silencio, sabía que lo peor había pasado, pero también entendía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La sala del tribunal estaba impregnada de una tensión insoportable. Cada rincón parecía cargar con el peso de meses de secretos expuestos, traiciones reveladas y vidas destrozadas por ambición y engaño. Elías, vestido con ropa sencilla y
Con el rostro demacrado, observaba todo desde una sala protegida, lejos del contacto directo con el público, pero cada palabra que se pronunciaba en ese recinto perforaba su piel como agujas. Su regreso del más allá se había convertido en el eje central de un caso que paralizó a toda la nación. Liana Brandon, impecablemente vestida, aunque visiblemente deteriorada, se sentaba al lado de Richard Dane, quien mantenía la mirada fija en la mesa sin pronunciar palabra, como un reflejo vivo de la culpa que ya no podía esconder. La acusación fue implacable desde el primer momento. Las pruebas eran tan abrumadoras que el juicio dejó de ser una disputa por convencer al jurado y se transformó en una exposición meticulosa de cada paso del crimen. El fiscal presentó grabaciones tomadas por Elias desde su escondite, donde las conversaciones entre Liana y Richard revelaban no solo la conspiración para cobrar el seguro, sino también la perturbadora decisión de fabricar su desaparición usando métodos extremos. Los audios eran claros, sin lugar a interpretaciones. Frases como «debe desaparecer del todo» o «nadie hará preguntas si todo parece real» resonaban en la sala mientras el jurado escuchaba atónito. Elias, en su testimonio grabado por Seguridad, relató con voz quebrada su experiencia, semanas oculto bajo tierra, observando impotente cómo su hogar se convertía en el escenario de su desaparición fabricada, luchando contra el hambre, el miedo y la traición. Su relato no solo humanizó el caso, sino que destruyó la imagen de inocencia que Liana había intentado mantener. La defensa intentó, sin éxito, desviar la atención hacia Richard, sugiriendo que Liana había sido manipulada y que su fragilidad emocional la llevó a actuar bajo coacción. Sin embargo, el plan detallado, los documentos falsificados y los pagos coordinados hablaban por sí solos. Richard, en cambio, optó por el silencio. Durante todo el juicio no emitió palabra, ni siquiera cuando su abogado intentó que se defendiera. Su estrategia fue tan clara como fallida: evitar incriminarse más. La sentencia se sentía inevitable incluso antes de ser pronunciada. El jurado deliberó solo unas horas antes de declarar a ambos culpables de conspiración, fraude y complicidad en homicidio. Cuando el juez leyó la condena, Liana rompió en llanto, un llanto tardío que ya no conmovía a nadie. Richard, en cambio, aceptó el veredicto con la misma frialdad que mostró al planear la caída de Elias. Fueron condenados a largas penas de prisión sin posibilidad de reducción. En la última audiencia, Elias se sentó en silencio, escondido, tras un cristal que lo separaba del resto, mientras todos en la sala se retiraban uno a uno. Ganar nunca se había sentido tan vacío. No había satisfacción, no había redención. Solo quedaba la imagen de una familia destruida, de un hombre que recuperó su nombre pero perdió su esencia. El juicio había terminado, pero para Elias la verdadera condena apenas comenzaba. El juicio había concluido. Los culpables estaban tras las rejas, las cámaras se apagaron y los titulares desaparecieron con la misma rapidez con la que habían surgido. Pero para Elias Brandon no hubo celebración ni alivio, solo un silencio que pesaba más que cualquier veredicto. Lejos de los focos y de las ciudades donde su nombre se había vuelto leyenda por unos meses, se instaló en un pequeño pueblo de Montana, un lugar olvidado por el tiempo donde nadie hacía demasiadas preguntas y donde el anonimato era una regla no escrita que todos respetaban. Allí, bajo un nombre falso que eligió sin pensar demasiado, intentó esculpir una rutina vacía que diera sentido a sus días rotos. Consiguió trabajo en un modesto taller de carpintería, donde sus habilidades técnicas pasaban desapercibidas entre serruchos, clavos y encargos sencillos de reparación. Las mañanas se convertían en repeticiones monótonas de tareas que no requerían más que concentración mecánica, mientras que las tardes morían lentamente en el eco de un pequeño apartamento alquilado donde el único sonido era el zumbido del refrigerador. No había fotografías, ni recuerdos visibles, solo paredes desnudas que reflejaban su nueva existencia como un fantasma sin pasado. El único vínculo que conservó con su antigua vida fue Lawrence Wood, quien de tanto en tanto le enviaba correos electrónicos cifrados
para mantenerlo informado sobre los últimos desarrollos legales, o simplemente para comprobar que seguía con vida. Elías respondía con frases cortas, evitando profundizar en sus emociones, pero dentro de sí sabía que Lawrence era el último testigo de lo que realmente había soportado. Fue durante uno de esos intercambios cuando decidió dar el paso final. En noviembre, cuando las primeras nieves comenzaron a cubrir el pueblo, Elías preparó un paquete con todo el material que había recopilado: grabaciones, copias de documentos, transcripciones de las conversaciones que sellaron su destino. Incluyó una carta breve, sin adornos, solo 3 palabras que encerraban el peso de su decisión: es el final. Lo envió a la dirección privada de Lawrence y apagó el ordenador sin intención de volver a encenderlo. Desde ese momento, dejó de contar los días. Las noches se hicieron más largas y frías, pero a Elías ya no le importaba. Había aceptado que, aunque había demostrado la verdad, su existencia se había reducido a ser un simple eco del hombre que alguna vez fue. No buscaba redención ni segundas oportunidades. La idea de reconstruir su vida le resultaba tan ajena como la de regresar a una sociedad que lo había dado por muerto. Su rostro, alguna vez conocido en los noticieros, ahora no era más que uno entre miles en un pueblo que nunca preguntó su historia. En los bares locales, donde las conversaciones giraban en torno al clima o los partidos de hockey, Elías era solo el tipo callado del taller. Nadie sabía que bajo esa máscara de indiferencia se escondía la sombra de un hombre que había sobrevivido a su propio final. El amanecer en el pequeño pueblo de Montana no trajo promesas, solo un cielo, gris que parecía reflejar el vacío que Elías cargaba en el pecho mientras realizaba cada movimiento de su rutina con la precisión de un autómata desgastado por el tiempo. Esa mañana no fue distinta, pero a la vez lo fue todo. Elías despertó sin sobresaltos, se duchó con agua tibia, preparó un café que no terminó y se sentó frente a la ventana durante horas, observando cómo la nieve caía en silencio, cubriendo las calles en un manto que parecía invitar a desaparecer. No llamó a nadie, no respondió los pocos mensajes que Lawrence le había dejado la noche anterior, simplemente dejó que el día lo arrastrara sin resistencia hacia un desenlace que ya había decidido. Al caer la tarde, cuando las sombras se alargaban en las aceras vacías, Elías tomó un sobre manila que había preparado días atrás y lo guardó cuidadosamente en la guantera de su viejo automóvil oxidado, un vehículo que apenas funcionaba, pero que había sido su compañero silencioso durante esos años de exilio autoimpuesto. Subió al coche con una calma inquietante, ajustó el asiento y comenzó a conducir sin rumbo fijo, dejando que el paisaje desolado de campos congelados fuera su única compañía mientras las últimas luces del día se extinguían detrás de las montañas. Detuvo el vehículo en las afueras del pueblo, en un sendero poco transitado donde los árboles desnudos parecían vigilar en silencio. Apagó el motor, se reclinó en el asiento y cerró los ojos como si estuviera esperando que algo lo reclamara de una vez por todas. Nadie lo vio en esas últimas horas. Nadie supo lo que realmente pensaba mientras el frío se filtraba lentamente en el interior del coche. Elías fue encontrado sin vida en su coche días después, en lo que las autoridades calificaron como un trágico final sin indicios de violencia o participación de terceros, cuando un vecino que pasaba por casualidad notó el coche cubierto de nieve y llamó preocupado. La escena no mostraba signos de violencia ni lucha. Elías estaba recostado, con la expresión tranquila de quien finalmente se había rendido, aunque no había carta de despedida, pero sí un mensaje oculto en el sobre que la policía descubrió en la guantera. Dentro había fotos impresas de Minomusis, las cámaras que había usado para registrar su infierno, Liana sonriendo mientras firmaba papeles, Richard ajustando detalles en la casa y un reflejo de Elías en la pantalla de un monitor, observando impotente desde las sombras. Las imágenes eran más que recuerdos, eran pruebas que nadie había solicitado, pero que él dejó como legado, como un último susurro para quien quisiera entender la magnitud de lo ocurrido. Lawrence fue quien organizó la cremación, un evento modesto al que solo asistieron 3 personas: él,
un empleado del crematorio y el jefe del taller donde Elías había trabajado en silencio. No hubo discursos ni flores, solo el eco del fuego consumiendo lo poco que quedaba de un hombre que había sido víctima, testigo y verdugo de su propia historia. En las semanas siguientes, los medios no dieron seguimiento. Su muerte fue una nota breve en la sección de obituarios, una línea perdida entre otras historias más llamativas. Elías Brandon se desvaneció sin redención, sin reconocimiento y sin justicia plena. Solo quedó el vacío de una lucha que terminó donde siempre se sintió atrapado, en la soledad más absoluta. La historia de Elías Brandon, que en algún momento capturó la atención nacional, terminó desvaneciéndose como una llama sin oxígeno, dejando tras de sí solo un rastro de cenizas que nadie quiso recoger mientras el mundo giraba indiferente hacia nuevos escándalos y tragedias más frescas. La casa donde todo comenzó, aquella que alguna vez albergó promesas de amor, secretos y finalmente traiciones, fue demolida meses después sin ceremonia ni homenaje. Las paredes que escucharon, confesiones y planes siniestros, reducidas a escombros junto a los recuerdos que Elías intentó preservar hasta su último suspiro. El terreno, una vez escenario de un crimen disfrazado, se convirtió rápidamente en un proyecto inmobiliario abandonado. Un simple solar vacío, atrapado en trámites burocráticos que reflejaban lo insignificante que se había vuelto la tragedia, para quienes nunca la vivieron de cerca. En una celda fría y estrecha, Liana Brandon cumplía su condena, una rutina tan gris como su expresión diaria, sin derecho a apelar y sin esperanza de una vida más allá de los muros que ahora definían su existencia, donde cada amanecer era idéntico al anterior, y el arrepentimiento era tan obligatorio como inútil. Sus intentos iniciales por limpiar su nombre se apagaron tan rápido como su popularidad en los medios, y pronto fue olvidada incluso por aquellos que una vez la defendieron, convertida en un número más en el sistema penitenciario. Richard. Dane no tuvo siquiera la oportunidad de ver su juicio completo en los libros de historia, pues su final fue tan repentino como oscuro. En circunstancias que nunca fueron del todo aclaradas, fue hallado sin vida en su celda, en circunstancias que nunca se esclarecieron del todo, aunque todos los que conocían su historial entendieron que la traición, incluso entre criminales, tiene consecuencias implacables. El único que mantuvo viva la memoria de lo sucedido fue Lawrence Wood, quien, lejos de caer en el olvido, decidió utilizar la experiencia devastadora como una advertencia. Años después, convertido en profesor de Derecho, relataba a sus estudiantes el caso de Elías como un ejemplo brutal de cómo la ambición, la mentira y el ego pueden destruir no solo a los culpables, sino también a los inocentes atrapados en medio de juegos peligrosos que rara vez dejan vencedores. Sus clases, siempre marcadas por una mezcla de pragmatismo y melancolía, repetían un mensaje claro: la verdad tiene un precio que no todos están preparados para pagar. El destino del hijo de Elías, quien había estado ausente durante todo el proceso y cuya relación con su padre se había roto años antes, se convirtió en un misterio inquietante cuando desapareció del mapa sin dejar rastro poco después del funeral. No respondió llamadas, no reclamó bienes ni mostró interés en cerrar las heridas familiares. Era como si el peso de su apellido fuera demasiado para cargarlo, y prefirió borrar su existencia antes que enfrentar las cicatrices. El caso nunca se convirtió en libro ni en serie documental. Las productoras se alejaron, temerosas de romantizar una historia sin redención ni héroes claros, donde todos los involucrados terminaron rotos o destruidos. Solo quedaron algunos artículos archivados en la red y documentos oficiales acumulando polvo en escritorios olvidados. La historia de Elías Brandon concluyó sin catarsis, sin justicia poética ni giros redentores. Fue una tragedia que se extinguió en el susurro de quienes prefieren no recordar que a veces la verdad no libera. Solo deja a su paso un silencio insoportable que nadie quiere escuchar. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales,
el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.